Bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Dinucci. Estamos haciendo un estudio bíblico. El título es La Ley y la Gracia. Hoy estamos en la parte 2. Comenzó el estudio ayer. Ayer dimos la parte 1. Calculo que va a ser 4 o 5 partes. Por fe lo vamos a terminar. Es importante poder entender en estos tiempos finales la palabra con exactitud. No soy quien la enseña, sino es el Espíritu Santo que trae convicción y que nos revela todas las cosas. Simplemente comparto la palabra, comparto el mensaje y bueno, y cada uno luego tiene que orar para que el Padre le revele y le confirme si lo que uno está hablando viene del Espíritu Santo o no, si viene de él o viene del hombre. Lo importante es que cuando damos los estudios aquí, tratamos de hacerlo pausado, leer cada versículo, y siempre le pido lo mismo a los hermanos que oren. Siempre cuento mi testimonio, que yo también pasé por el catolicismo, pasé por el evangelio, hablo de las religiones. Hace 29 años que estoy en el camino del Eterno, 17 ya como ministro, como profeta, 17 en agosto se van a cumplir, y 12 años, de los 17, 12 años que el Padre comienza a inquietarme con sus nombres y con escudriñar más la palabra. Y hace 12 años que empecé a tener un poco más de entendimiento, repito, y quiero hablar pausado para que no se malinterprete. Hace 12 años ya que comencé a tener un poquitito más de entendimiento de la palabra, comencé a inquietarme, y la misma palabra dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando uno verdaderamente de todo corazón se humilla delante de la presencia del Padre, como dice en Crónicas, ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Y uno se arrepiente de todo corazón, entonces yo moraré en medio de ese pueblo. Y no es suficiente, no alcanza solamente con invocarlo, no alcanza con nombrarlo, hay que humillarse delante de su presencia. Cuando hace 12 años atrás, que yo ya venía de una vida de creyente de 25 años más o menos, no, de 15 años, perdón, hace 29 años que estoy en el camino del Eterno. Hace 12 años atrás, cuando el Padre comienza a inquietarme con esto, a mí también me pasó de lucharme y decir, pero no, si yo conozco la palabra de tal manera, esto no puede ser. Y yo ya estaba predicando desde un púlpito, ya iba a predicar a todas partes, como siempre lo digo con respeto, como un siervo del Eterno, como profeta, pero desde una religión, siempre con respeto, desde una religión. Cuando el Padre comienza a inquietarme con esto, no fue fácil, no fue una decisión que tomé en un abrir y cerrar de ojos, no fue una decisión que tomé de un día para el otro, me llevó meses comenzar a confesarlo públicamente, que tenía que cambiar mi forma de predicar. Lo reconozco que no fue fácil y seguramente no le va a ser fácil a muchos hermanos decir, pero estaba equivocado y ahora tengo que interpretar la palabra de otra forma. Y sí, si nosotros nos damos cuenta que estábamos equivocados o que habíamos entendido mal, es preferible reconocerlo ahora en vida, reconocerlo ahora y decir, me equivoqué, antes predicaba de una forma, pero ahora sé que hay que predicar de esta, antes entendía la palabra de una manera, pero ahora la debo entender de esta. Cuesta, pero luego uno se va dando cuenta que ese proceso es también un proceso que el Padre trata con nosotros, porque hasta que uno no aprende a menguar, hasta que uno no aprende a humillarse, mucho más le va a costar reconocer que estaba equivocado y tomar la verdadera verdad absoluta y decir desde el púlpito, en mi caso como predicador, estaba equivocado, pido disculpas, predicaba de esta manera, a partir de ahora voy a predicar así. Sí, va a generar mucho problema, muchos hermanos se van a ir, muchos hermanos van a criticar que a uno le fue lavado el cerebro y que uno está tratando de lavar el cerebro a los demás. No es fácil cambiar de doctrina.
y más irse a la sana doctrina, porque es mucho más fácil predicar la mentira, el engaño es más fácil predicarlo, es más fácil vivirlo, es más fácil oírlo, es más fácil aceptarlo, pero la sana doctrina es más fácil, es más difícil asumirla, es más difícil reconocerla, es más difícil menguar y aceptar que uno estaba equivocado, porque ahí comienza a jugar en uno el ego, la soberbia, la vanagloria, el orgullo. A mí me pasó hace 12 años atrás, cuando comencé a tener estos tratos del Eterno con mi vida. Yo le doy gracias al Padre, mirando para atrás, yo le doy gracias al Padre, que a pesar que no fue fácil para mí, porque no fue que de un día para el otro tomé la decisión, dije a partir de ahora salgo de la religiosidad, sea la que sea, y quiero caminar conforme a la palabra. No fue fácil, no fue una decisión que tomé de un día para el otro, pero le doy gracias al Eterno que pude tomar esa decisión, que hoy estoy aquí caminando como un israelita adoptado e injertado en el olivo natural, y que sé, vivo y predico que la salvación solo la da el Mesías. La salvación viene por gracia y por el Mesías. Pero uno, para justificarse desde el madero, desde la cruz en adelante, porque los pecados pasados ya fueron pagados, ya fueron perdonados y fuimos justificados. Por lo pasado fuimos justificados, pero desde el día que aceptamos al Mesías en nuestro corazón hasta que Él venga, tenemos que hacer buenas obras, las que están en la palabra, para que nuestra vida, desde el Mesías en adelante, nuestra vida de ahora, no la pasada, porque Él ya pagó por nosotros, por esa vida y nos perdonó, pero desde la cruz o el madero en adelante, que ahora vivamos una vida conforme a lo que dice la palabra. Por eso el estudio de ayer, de hoy, de un par de días más, se llama la ley y la gracia. Sé que muchos hermanos se luchan, desgraciadamente, sigo recibiendo críticas. Hoy, un siervo me mandó unos mensajes que no compartía él la palabra, pero bueno, que queda en cada uno lo que cada uno quiera escuchar y recibir. La ley y la gracia, parte 2, Romanos 7. Ayer estudiamos Romanos 6, hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 7. Permítanme que tome un té por la garganta. Romanos capítulo 7. El que mira esta enseñanza, la ley y la gracia, parte 2, sea ahora en vivo, en directo o grabado, debe mirar también la parte 1 para entender, y después la parte 3 y la 4. Voy a tratar de hacer todo lo posible para no más de 5 estudios terminarlos. O sea, hoy vamos por el día 2, en no más de 3 días terminar este estudio, para que no sea largo. Si podemos en 4, lo hacemos en 4. Romanos capítulo 7. Insisto, si alguien está mirando por primera vez, no se luche, estudie el estudio de ayer, la ley y la gracia, parte 1, y lea, escuche, tome su Biblia, lea, ore, no se luche, no critique, porque como dije ayer, a mí no me hacen nada, ya estoy acostumbrado a que me critiquen, a que me tiren piedras, como se dice la palabra, que me quieran matar. Uno ya está acostumbrado, a mí no me van a hacer nada, no me van a mover, no me van a cambiar por criticarme. Pero aquella persona que critica sin orar previamente, sin ayunar, sin pedir revelación al Padre, no me está dañando a mí, se daña a sí mismo. Amén. Aún teniendo la razón, se daña a sí mismo. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Insisto, para entender Romanos 7 hay que estudiar mínimamente Romanos 6, porque el versículo 1 de Romanos 7 no es punto aparte, final, y empieza con otra historia. Viene de Romanos 6. Entonces, el que hoy esté mirando esta parte y no hicimos el estudio de ayer, no te luches. Escuchá, anotá, y luego de ver este video, mira el estudio de ayer. La ley y la gracia, parte 1, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y luego saca tus propias conclusiones y ora, el Espíritu Santo te va a revelar. Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Esto es una parábola, está haciendo una parábola el apóstol. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
está poniendo un ejemplo, el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, o sea que se puede casar. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y aquí viene la comparación que él hacía. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seas de otro. Es importante entender Romanos 7:4. Ayer leíamos Romanos capítulo 6, Romanos 6:6, Romanos 6:14 y Romanos 6, creo que era el otro versículo que habíamos marcado, creo que el 22. Tres versículos importantes de detenerse, de leer y volver a releer y releer y orar para entender que los mandamientos hay que guardarlos. Estamos en tiempo de gracia. Amén. La salvación viene por el Mesías. Amén. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. No estoy hablando en contra de eso. La salvación solo se da por el Mesías. Pero la palabra dice que en el Mesías, ahora que la ley del pecado fue arrancada de nosotros y nuestro cuerpo pecaminoso fue crucificado juntamente con el Mesías, ahora sí, andando en vida nueva, tenemos que servir al Padre. Eso lo estudiamos ayer en Romanos 6, porque el Mesías nos entregó, me acordé en el 17, que nos entregó a una forma de doctrina a la cual debemos obedecer de corazón. Romanos 6:17, estudiábamos ayer, que el Mesías lo que hizo fue sacarnos del pecado, sacarnos de este mundo de pecado, y nos entregó para que de corazón, repito, de corazón, obedezcamos a los mandamientos del Padre. Por eso cuando alguien critique y murmura, como dije, no me molesta si me critican, estoy acostumbrado, pero esto es un tema que se obedece de corazón. Si alguien no quiere obedecer, no debería criticarme. ¿Quiere criticar? Critique. Yo obedezco porque quiero obedecer de corazón. Yo guardo los mandamientos porque los quiero guardar de corazón. Si hay un hermano, un pastor que dice ser un siervo del Eterno y él no quiere guardar los mandamientos, la palabra en Romanos 6:17 dice que esta obediencia es de corazón. Yo lo hago de corazón. Si hay alguien que no lo quiere hacer, no lo hagas, pero no deberían criticar. Me pueden criticar, pueden escribir lo que quieran en mis redes sociales, no los voy ni siquiera a bloquear. Pueden tildarme de judaizante, de hereje, falso profeta, como me decían el otro día. No los voy a bloquear porque a mí no me lastiman. Yo esto lo hago de corazón, como dice acá, de corazón, como dice 2 de Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, 2 de Corintios 3, 14 en adelante, y recién ahí, estoy citando 2 de Corintios 3, 14 hasta el 19. Pero cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, para entender esto hay que hacerlo de corazón. Y el que se encierra es porque tiene un velo. Entonces, me pueden seguir criticando, a mí no me molesta. Yo, gracias al Eterno, pude quitarme ese velo hace años atrás y ahora de corazón obedezco. Así que por más que murmuren o me critiquen, no voy a dejar de obedecer de corazón porque sé que no me voy a ir al infierno. Si decido guardar los mandamientos, no me voy a ir al infierno, porque creo en el Mesías y el que me salvó es el Mesías, no son los mandamientos, pero de corazón decido guardarlos. Es un tema mío, personal, decido guardarlo, que bíblicamente la palabra dice que todos debemos guardarlo, pero después cada uno decide si lo quiere guardar o no. Cuando venga el día del Eterno, bueno, ahí veremos quién estaba equivocado y quién estaba acertado. Romanos 7, versículo 4, así también nosotros, yo te pido que medites en este versículo y que lo leas. Así también nosotros, hermanos míos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Estoy leyendo la Reina Valera, el nombre del Eterno es Yahweh. Pero leo la Reina Valera para que todos los hermanos que todavía están en las religiones
puedan entender que aún desde la Reina Valera, si uno abre el corazón, lo va a entender igual. Romanos 7:4 dice así: así también nosotros, hermanos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seamos de otro. Entonces, si la ley no está más vigente, y este versículo dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seamos de otro, y la ley, que hoy está en esta controversia que la mayoría de los hermanos no la quiere guardar, y hay que guardarla, la ley, que es los mandamientos, Pentateuco y Torá, que la escribió el Padre, el Eterno la escribió. Entonces, si acá dice la palabra en Romanos 7:4, hermanos míos, hemos muerto a la ley, hemos muerto a la ley. Si fuera que estamos muertos a la ley del Padre, ¿por qué dice después el versículo para que seamos de otro? O sea que si el Mesías vino a destruir a la ley del Padre y la ley de los mandamientos está abolida, que es la ley del Padre, entonces el Mesías nos está entregando a Satanás. Entonces el Mesías, que nosotros creemos, destruyó al Padre y nos está entregando al mismo diablo. Romanos 7:4, cuando dice que hemos sido muertos a la ley, es la ley de Romanos 6:14. Romanos 6:14, que es la ley del pecado, no es la ley de los mandamientos. Hermano y hermana, con mucho respeto, el tiempo se termina. Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, el Mesías dijo: no pienses que vine a abrogar la ley, no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Si el Mesías destruyó la ley y ya no tenemos que guardar más los mandamientos, quiere decir que este versículo, Romanos 7:4, cuando dice que hemos sido muertos a la ley para que ya, dice, seamos de otro, o sea que no somos más de Dios. Y Yahshua, que le conocimos como Jesús, es un tremendo impostor y nos está llevando a Satanás, nos está llevando al infierno. Están equivocados los hermanos que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos porque estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, pero hay que guardar los mandamientos del Padre, porque la ley no está abolida. El Mesías dijo: no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Él nunca abolió la ley, no está abolida la ley, vivimos en tiempo de gracia, pero hay que guardar los mandamientos. Vamos a seguir estudiando Romanos 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, o sea que la ley que cita versículo 4 es la ley de Romanos 6:14, que era que cuando estábamos en la carne, lo estudiamos ayer, que decía el apóstol Pablo que él veía en su cuerpo otra ley que se rebelaba contra la ley de su mente, pero él veía que su cuerpo lo llevaba cautivo a la ley del pecado, más su mente a la ley de Dios. Y ese es el problema, hermano y hermana, que tenemos, que en nuestro cuerpo hay una batalla, como dice Gálatas, la batalla entre el hombre viejo con nuestra carne, que quiere que hagamos lo que no debemos hacer, y el hombre nuevo que quiere que hagamos lo que deberíamos hacer. Y la mayoría de los predicadores siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, pero ¿qué ley? La ley del pecado, no la ley del Padre, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Fíjense, en el versículo 5, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué ley? Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. No hay un mandamiento en la ley, que es el Pentateuco, conocida como Torá para los judíos. No hay un mandamiento que si alguien lo cumple, da fruto para muerte. Todo lo contrario, los mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos, si los guardamos, no dan fruto para muerte, dan fruto para vida, frutos que justifican. Entonces, cuando acá en el versículo 5 habla de ley, habla de la ley del pecado y de la muerte. El tema es que en Romanos 6, 7 y 8, Romanos 6, 7 y 8, que es el estudio que vamos a estar haciendo, habla de 7 leyes.
Y desgraciadamente en el cristianismo en general, cristianismo digo cuando se meten a todas las religiones, católico, evangélico, todas las religiones, solo hablan de dos leyes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en realidad la Biblia habla de 7 leyes, 7. Romanos 6, 7 y 8 habla de 7 leyes. Entonces, si uno no sabe que hay 7 leyes, si no las diferencia, si no las identifica, por supuesto va a leer a las corridas, a la ligera, y se va a confundir, no va a entender nada y va a pensar, va a creer que no hay que guardar los mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, hermano y hermana, aunque hayamos sido salvos por gracia, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Porque la salvación se pierde. Por eso la palabra dice, muchos son llamados, pocos escogidos. La parábola de los talentos, a uno le dio 1, al otro 5, uno 10, pero cuando vino al que le dio 1 y no hizo nada, echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y le había dado un talento. Parábola de las 10 vírgenes, las 10 tenían promesa, eran vírgenes, tenían las lámparas, escucharon la voz del esposo, salieron a recibirle, pero se quedaron dormidas. Pero 5 no tenían aceite, no tenían al Espíritu Santo. No tenían al Espíritu Santo. Y así hay muchos hermanos hoy en día que no tienen al Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo, pero no lo tienen. Porque todo hermano, toda alma en la faz de la tierra, todo ser humano que tenga el Espíritu Santo, sí o sí, tiene que entender esto. Porque esto lo revela únicamente el Espíritu Santo. Esto no lo revela el hombre, esto no te lo estoy revelando, esto te lo estoy predicando. El que te lo va a revelar es el Espíritu Santo. Si tú lees, es por tu salvación, no es por la mía. Romanos 6, 7 y 8, Segunda de Corintios 3 y 5 y Efesios 2, solamente te dejo esos textos. Lo lees y lo lees y lo relees y lo relees y lo relees. Pero abriendo el corazón, el Espíritu Santo te va a hacer entender, porque te va a quitar el velo, como dice en 2 Corintios 3, te va a quitar el velo para que puedas leer el libro de Moisés y lo puedas entender. Pero esto se recibe, se come como alimento espiritual, siendo espiritual. Si estamos en la carne, no lo vamos a entender. Entonces no es un problema mío que predico así. En el caso de los que me critican, yo los bendigo, los amo y los perdono, pero es problema de ellos, que dicen vivir en el Espíritu, pero están ciegos, están en la carne, porque esto solo lo puede revelar el Espíritu Santo. Romanos 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley estamos libres? De la ley del pecado, no de los mandamientos. Porque si siguen diciéndolo, hermano, estoy libre de la ley, y lo repito todos los días, los 10 mandamientos, solamente tendremos a un solo Dios, Yahweh. El segundo, no tendremos otros dioses. El tercero, no invocaremos su nombre en vano. El cuarto, guardemos el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, si no estamos bajo esa ley, quiere decir que entonces ya puedo tener un montón de dioses. No tengo por qué honrar a mis padres, puedo ser adúltero y fornicario, puedo robar, puedo matar, puedo asesinar, porque los predicadores dicen que no estamos bajo la ley. Entonces, si un hermano o un predicador te dice no estamos bajo la ley, ¿cuál es el mensaje subliminal que te está diciendo? Puedes pecar, hermanito, porque Dios es bueno y te perdona 500.000 veces. Ve y peca. No. Nosotros ya no podemos pecar porque somos su pueblo santo. Primera de Pedro 2, que andamos en esta tierra caminando como extranjeros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No debemos pecar. Por eso ahora con el Mesías tenemos que guardar los mandamientos, porque antes no se podía por la debilidad de nuestra carne. Pero el Mesías vino a destruir al que nos tenía esclavos, que era Satanás. Nosotros nunca fuimos esclavos de la ley, fuimos esclavos del diablo. Hermano y hermana, despierta si es que tú no estás entendiendo. La ley del Eterno no esclaviza a nadie. El que nos quiere tener como esclavos y como verdugos es Satanás.
Y los predicadores de hoy en día que siguen diciendo no guarde los mandamientos, ¿cómo no vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo no voy a guardar los mandamientos? Si el primero dice solamente adora a Dios, ¿cómo no lo voy a guardar? El segundo, no tendremos otros dioses, ¿cómo no lo voy a guardar? El tercero, no invocaré su nombre en vano, ¿cómo no lo voy a guardar? El cuarto, guarda el día de reposo, ¿cómo no lo voy a guardar? El quinto, honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo no lo voy a honrar? No asesinarás, no matarás, no darás falso testimonio, ¿cómo no lo vamos a hacer? En el Mesías lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Romanos 7:6, pero ahora que estamos libres de la ley del pecado, no de la ley del Padre, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿a qué estábamos sujetos, esclavos? A la ley de Satanás, no a la ley del Padre, hermanos. Por eso fuimos muertos a la ley de esclavitud. El diablo nos tenía esclavos de nuestros pecados. A eso fuimos muertos. Eso venció el Mesías en la cruz. No venció al Padre. El Mesías no fue enviado del cielo para traicionar a su Padre. Hablo así porque me apasiono. Digo, ¿cómo puede ser que hay chancas todavía predicando mentiras, engaños, que tienen un velo en su corazón y que escuchan pero no quieren escuchar? Y que reciben pero rechazan el mensaje. Sirvamos, dice, lo leo otra vez en el versículo 6, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué habla ahí servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra? Quiero explicar esto haciendo esta parábola con las manos. Porque el problema de los judíos de hoy en día o los fariseos de aquella época es que querían guardar la ley, la Torá, el Pentateuco, se llama hoy en día, es el Pentateuco, pero desde una posición de fariseos, siempre apuntando con el dedo y juzgando al otro. ¿Se acuerdan cuando el Mesías entraba a la sinagoga y le decían hipócrita? Él a esos hipócritas, le ponen carga pesada a las almas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces, tratar de guardar los mandamientos para ponerse en una postura de soberbio, de fariseo, eso no sirve. Los mandamientos hay que guardarlos en el espíritu, en paz. Entonces, no me serviría a mí decir yo guardo los mandamientos y tú te vas a perder. Como tampoco le sirve a aquel que me critica a mí, que me dice usted es un judío, un hereje, porque él desde su religión católica o evangélica me critica a mí y en esa forma tampoco se va a salvar, porque me critica y está cerrado, está enceguecido en su cultura o en su religión y no se va a salvar. Como yo tampoco me salvaría si yo lo criticaría y le diría, oh, chanta personaje. Esta palabra se entiende en el espíritu. Por eso los mandamientos se guardan y se viven en el espíritu. Y el que no es espiritual no lo va a entender. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Miren, esta parte es hermosa. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ahora acá está hablando de la otra ley. Por eso que yo entiendo y reconozco que genera confusión. Si lo leemos una sola vez y queremos entenderlo, no lo vamos a entender, porque esto no se entiende humanamente, esto se entiende espiritualmente, en el espíritu, y lleva tiempo. La verdad, lleva tiempo entenderlo, lleva tiempo, hay que leer, y orar, ayunar, y decir, pero si acá también dice ley, acá también dice ley, acá también dice ley, es la misma ley. No, a mí también me costó entenderlo, fueron años, pero hasta que empecé a notar, a inquietarme, no, ley, y el Espíritu Santo me fue dando entendimiento. Igual está acá, pero antes no lo veía, y si lo veía no lo entendía. Ahora habla acá en el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ahora vemos que aquí no está hablando de la ley del pecado y de la muerte, ahora está hablando de la Torá o Pentateuco. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea que la ley, los mandamientos, Pentateuco, que para nosotros los creyentes es la primera parte de la Biblia, para los judíos es la Torá, no es pecado. Lo dice Romanos, la ley no es pecado.
no es pecado, no es maldita. Si guardamos los mandamientos, no da fruto para muerte, sino que da fruto para vida, como decía en otro versículo anterior. Entonces, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí vemos claramente que esta ley que está hablando es la ley de los mandamientos, porque está haciendo alusión al mandamiento de no codiciar. El 8, más el pecado, o sea, la ley del pecado, son dos leyes que se oponen. Por eso la ley del pecado es carnal, y la ley de los mandamientos es espiritual. Entonces, los espirituales, con mucho respeto y con mucha humildad, los espirituales, los que tenemos el Espíritu Santo, entendemos, comprendemos que hay que guardar los mandamientos. Los hermanos que todavía están en ese proceso, en esa lucha de su carne con el Espíritu, pero que verdaderamente quieren saber la verdad, van a saber la verdad, porque el Espíritu Santo se las va a revelar. Pero si hay un hermano, sea hermano, diácono, alabancista, salmista, pastor, apóstol, profeta, puede tener el shofar más largo de la tierra, pero si sigue duro de corazón y no se convierte al Eterno de verdad, como dice 2 Corintios 3, el velo no se le va a quitar y nada se le va a revelar, nada el Espíritu Santo le va a revelar por la dureza de su corazón. Porque para que esto sea revelado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo que nos da entendimiento, tenemos que humillarnos, tenemos que morir, tenemos que menguar, tenemos que abrir el corazón y tenemos que obedecer de corazón. Romanos 6:17, obedecer de corazón. Entonces, esto se entiende de acá, de corazón, se entiende con humillación, se entiende muriendo a nuestro viejo ser. No hay otra forma de que esto se nos revele a nuestra vida. El Espíritu Santo no te lo va a revelar, no me lo va a revelar, o no me lo hubiera revelado si no hubiera menguado, si no hubiera muerto, si no me hubiera humillado. Porque me luché y lo confieso y lo dije siempre. No fue que el primer día, que fue en el año 2009, que el Padre comenzó a hablarme estas cosas, dije, sí, amén. Y subí al púlpito y dije, a partir de hoy predico así. No, me callé hasta el 2011, fin de año del 2011. En el 2012 comencé de a poquitito a ir cambiando porque me daba vergüenza y temor. Y qué dirán los hermanos y se van a ir de la congregación, hasta que el Padre me exhortó. Creo que fue a fin del 2012, me dijo, la última vez que te lo digo, o hablas lo que yo te entregué o te corto. Así me dijo el Padre, o te corto. Entrega el mensaje como yo te lo di. Y ahí tomé la decisión, dije, hermanos, salgo de la religión, a partir de ahora predico así. Muchos se fueron, muchos dejaron de ser mis amigos en las redes sociales. Pero bueno, fui ganando otros amigos y otros de a poco están diciendo, profeta, era como usted decía. Digo, no era como yo decía, es lo que dice él, es lo que enseña el Espíritu Santo. Romanos 7:8, pero el pecado, tomando ocasión, miren, por el mandamiento, el pecado se aprovechó del mandamiento. Y hoy en día el pecado sigue aprovechándose del mandamiento y usa a siervos, pastores, apóstoles, profetas, hermanos, congregaciones enteras, sigue usando Satanás a los que tiene él bajo el poder del espíritu del anticristo, que lo dice Efesios 2, los hijos del Eterno desobedientes, los sigue usando Satanás para tratar de decirle a los hermanos que estamos esforzándonos por caminar en la sana doctrina y nos dan todo el día, nos atacan, nos critican, nos tiran piedras. ¿Por qué? Porque dicen, y nos dan con todo, porque hablamos de los mandamientos. Porque hablamos de los mandamientos, nos atacan. Lo dice la palabra. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, siempre con respeto, pero cuando un hermano en estos tiempos finales no quiere entrar en razón con esto, lo usa esto para pegarle al otro. Aquel está judaizando, aquel es un judaizante, aquel es un hereje, porque te habla de los mandamientos. No caigan en eso, hermanos o siervos, no caigan en eso. Están prestándose al juego de Satanás, no los está guiando el Espíritu Santo. Yo lo digo con mucho respeto y con mucho temor y temblor, pero los hermanos, apóstoles, profetas, quien sea que ataca a alguien porque te habla de los mandamientos, no estás guiado por el Espíritu Santo. A ti te guía el espíritu del anticristo,
porque los mandamientos son santos, son puros, son buenos, no son pecado, lo dice acá la palabra, y hay que guardarlos. Y yo sin ley, Romanos 7:9, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, cuando el Padre le entregó el mandamiento a Moisés, y de Moisés a todos, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nosotros no morimos por el mandamiento, sino por el pecado que revivió. El mandamiento no mata a nadie. Los mandamientos no matan, sino que Satanás, el pecado, se aprovechó cuando el Padre envió los mandamientos y dijo, ahora sí, con que el Padre te dijo que no hagas esto, con que el Padre te dijo que no hagas esto, con que el Padre te dijo que no hagas esto. Y en la debilidad de nuestra carne, lo que debíamos obedecer, no lo pudimos obedecer por la debilidad de nuestra carne. Entonces, tuvo que venir el Mesías para vencer a Satanás, para vencer y derrotar a la ley del pecado, para crucificar en el madero, o crucificar en la cruz, o en el madero, o en la estaca, al cuerpo pecaminoso, la carne, para que el enemigo ya no tuviera más un lugar en nosotros. Por eso ahora somos nosotros, que no tenemos que darle lugar a Satanás en nuestro cuerpo, para que use nuestro cuerpo para el pecado. Y ahora sí, viviendo en el Espíritu, pero en este cuerpo, pero viviendo en el Espíritu, como dice 2 Corintios 3 del 17 en adelante, pero que el hombre interior se renueva cada día de gloria en gloria, el espiritual, no el terrenal, porque este se va desgastando, viviendo en el Espíritu, el velo nos fue quitado, dice 2 Corintios 3, y podemos leer a Moisés, y lo vamos a entender, y lo vamos a guardar, de la mano del Mesías, siempre aferrados a Él, porque Él es el que salva, pero de su mano, porque en Él lo podemos guardar. Antes el hombre no podía guardar los mandamientos por la debilidad de este cuerpo pecaminoso. Por eso Romanos 6 dice que fuimos crucificados con Él y Él crucificó nuestro cuerpo pecaminoso para que andemos en vida nueva y para que obedezcamos de corazón. Esto es un tema que se hace de corazón, pero cuando uno tiene el corazón cerrado, tiene un velo en su corazón y no entiende nada y se la pasa criticando. Y hallé, Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, lo está diciendo acá, no lo dice Dinucci, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué? Porque uno no lo podía guardar. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no mata a nadie, hermano. La ley no mata, el pecado nos engañó para que no obedeciéramos la ley. Por eso hoy en día la mayoría de los creyentes sigue sin obedecer a la ley porque sigue escuchando a pastores o a profetas que no tienen al Espíritu Santo. Hermano y hermana, si uno me dice, ¿cómo me doy cuenta para saber si mi siervo, el pastor o fulano tiene al Espíritu Santo? Si te dice que no guarde los mandamientos, salí corriendo, huye por tu vida. No tiene al Espíritu Santo. Sea apóstol, sea profeta, tenga mega congregaciones. Si te dice que no hay que guardar los mandamientos porque estamos en tiempo de gracia, ese es un hijo del Eterno, pero en desobediencia. Hasta que no se ordene, no puedes estar con él. Tú tienes que guardar los mandamientos para practicar la justicia. Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión me engañó y me mató. 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora bien, ¿dónde se van a meter todos los que siguen criticando, hablando mal y murmurando? Porque no están hablando mal de mí. Están atacando al Padre, ¿eh? Yo digo por aquellos que atacan y critican y murmuran en las redes sociales, yo no los pienso anular, ni bloquear, ni sus comentarios. A mí no me están apedreando. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo pueden seguir diciendo que uno es fariseo, que uno es un hereje, porque hablo de guardar los mandamientos? ¿No será que el que me dice eso tiene el espíritu del anticristo, por más que sea apóstol o profeta? Yo digo, ojalá que tomen conciencia. Por mí pueden seguir diciendo lo que quieran, pero lo digo con amor, porque el tiempo se termina.
De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Se pregunta el apóstol acá. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, ni ahora es muerte los mandamientos, ni ahora si guardamos los mandamientos es muerte. Lo dice acá, si yo guardo los mandamientos que los guardo, no me voy a morir. Tú debes guardar los mandamientos y no te vas a morir, vas a vivir. Romanos 7, 12, el 13, perdón. De manera que esto vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual. Insisto una vez más, la ley es espiritual. Dije que hay 7 leyes. Una es la ley espiritual, que son los mandamientos. Luego está la ley del Mesías. Luego está la ley del pecado y de la muerte, que es la que está en contra de la ley de los mandamientos. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el problema de hoy en día de muchísimos hermanos que siguen negando guardar la ley, porque en realidad, como la ley es espiritual y ellos no son espirituales, viven todavía en la carne, por eso no lo entienden, por eso no lo reciben y por eso critican, porque ellos están en la carne y tildan a otro de hereje, de fariseo, no sé, todas las barbaridades que me decían esta semana en un grupo de WhatsApp. Yo la verdad me da pena cuando alguien me diga así, porque está saliendo a la luz el velo que esa persona tiene. Yo los amo, los bendigo, oro para que el Padre los toque y podamos entablar una buena relación con apóstoles de Centroamérica, que los bendigo. A mí no me hieren, no me lastiman. Pero dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando uno está en la carne, más vale, no va a entender la ley, porque la ley es espiritual. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que cuando alguien no guarda la ley, aunque no lo quiere reconocer, está probando que la ley es buena. Entonces, cuando alguien a mí me critica porque guardo la ley y él dice que no la guarda, en realidad lo que está diciendo es que lo que yo estoy haciendo estoy bien. Entonces, para mí es una buena señal. Cada vez que alguien me ataca y a mí me dice que soy judío, hereje, fariseo, judaizante, que no soy nada de eso, cuando me dicen eso, yo digo, voy por buen camino. Cuando me atacan por eso, digo, voy por buen camino. Prefiero que me ataquen por guardar los mandamientos, siempre aferrado al Mesías, nunca niego al Mesías. Prefiero que me ataquen por esto y no por cosas malas que yo haría que no hago. Pero si me atacan por eso, digo, Padre, voy por buen camino. Porque si me atacan por guardar los mandamientos y hablar de los mandamientos, si me atacan por eso, quiere decir que voy por buen camino, que el que me está atacando está equivocado. Entonces, Romanos 7:15, porque lo que hago no entiendo, perdón, el 16, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, amén. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando uno tiene al pecado adentro suyo, el pecado mismo va a chocar contra la ley, va a seguir chocando contra la ley. Ese es el problema, lo dice la palabra, simplemente repito, lo dice la palabra, que cuando una persona, un alma, un ser, un hermano, un creyente, todavía el pecado mora en él, más vale, el pecado no lo va a dejar guardar los mandamientos, porque el mejor negocio de Satanás es que la mayoría hablen de Dios, mientras que no guardan los mandamientos. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dijo el Eterno. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Guardar los mandamientos. Mateo 7:21 dice, no todo el que vive gritando Jesucito, Jesucito se va al cielo. Al cielo no van los creyentes. Al cielo tampoco van a ir al cielo, la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, por toda la eternidad, no van a vivir los creyentes, van a vivir los creyentes obedientes. Los creyentes desobedientes, si no empiezan a ordenarse y obedecer de acá a la venida del Mesías, se van a quedar.
Y después o van a tener que ser decapitados o se van a poner la marca de la bestia y después se van al infierno. Entonces, de manera, el 18, perdón, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, decía el apóstol, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya termino, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando uno no guarda los mandamientos, uno tiene que leer acá, es por el bien de cada uno y decir, pero ¿qué es lo que no me deja guardar los mandamientos? Que uno se pregunte, ¿qué es lo que no me deja guardarlo? ¿Qué tiene de malo cuando uno lee los 10 mandamientos? El primero, adora al Eterno. Bueno, ya los expliqué todo. ¿Qué tiene de malo guardar los mandamientos? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Qué hay en mí? Que cada uno que nos los guarda se pregunte, que tú te preguntes, ¿qué hay en ti que no te deja guardar los mandamientos? Sí, es mentira del mismo diablo, es mentira que si los guardamos no vamos al infierno, mentira de los predicadores de hoy en día, es mentira. Los 10 mandamientos hay que guardarlos, hay que guardarlos. Decía el apóstol acá, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, miren, ya termino. 4 versículos. Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces acá vemos que cuando habla de esa ley que no se entendía mucho, Romanos 6:14, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ahí vemos que cuando habla Romanos 6:14 no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Si leo un solo versículo no se va a entender qué ley es la de Romanos 6:14. Pero cuando vamos a Romanos 7, versículo 21, Romanos 7, 21, entendemos que la ley que cita en Romanos 6:14 es la ley que está acá en Romanos 7, 21, que dice, encuentro esta ley que mora en mí, que es que el mal está en mí. Entonces, los mandamientos, si están en uno, no son malos. Lo que está en uno y es malo es cuando Satanás todavía sigue morando en uno con el pecado. Eso es lo malo, que no nos deja que hagamos lo bueno. Por eso dice el apóstol, y encuentro que está esta ley en mí, que es que el mal está en mí. El 22, porque según el hombre interior, te pido que leas, ya termino. Porque según el hombre interior, el interno, me deleito en la ley de Dios. Estoy citando la Reina Valera, su nombre es Yahweh o Elohim. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh. Pero veo otra ley, aquí vemos que se juntan las dos leyes, pero se contraponen los mandamientos con la ley de Satanás. Por eso, hermano y hermana, no le creas a los predicadores de hoy en día que dicen que no hay que guardar la ley del Padre, porque acá chocan las dos leyes. Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, cuando un predicador, sea apóstol, profeta, lo que sea, te dice que no guarde los mandamientos, él se está rebelando en su interior contra la ley de Dios y te quiere hacer que tú también te rebeles. Entiende, porque el tiempo se termina. Romanos 7, 22 y 23, en el hombre interior me deleito en la ley del Eterno, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Mirá, hermano y hermana, en 2 de Corintios 3 dice la palabra que el nuevo pacto, 2 Corintios 3, dice que el nuevo pacto, dice el Eterno, pondré mi ley en su mente y en su corazón. El Padre, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Romanos 7, 22 y 23 lo confirma, lo dice el apóstol Pablo. Veo en el hombre interior que se deleite en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y que se opone, se rebela contra la ley de mi mente. En Romanos 7, 22 y 23 está citando 2 de Corintios 3, el nuevo pacto. El nuevo pacto es que en nuestra mente y en nuestro corazón el Padre puso su ley, puso los mandamientos. Por eso hoy en día cuando un predicador te dice no guarde los mandamientos, es porque ese varón o varona todavía está tomada por Satanás y ni en su mente ni en su corazón le ha sido revelado la ley del Eterno. Por eso los predicadores de hoy en día
los predicadores de hoy en día que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos, hermano y hermana, lee Romanos 7, 22 y 23 y 2 de Corintios 3, el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Porque todos dicen, sí, tengo a Dios en mi corazón, tengo a Dios en mi mente, ¿guardar los mandamientos? No, eso era de antes. ¿Y entonces dónde tenés a Dios? ¿Cómo podés tener a Dios en tu mente y en tu corazón? Si el nuevo pacto es la ley del Padre en nuestra mente y en nuestro corazón. Si yo tengo al Padre en mi mente y en mi corazón, tengo que guardar los mandamientos, tengo que deleitarme en el hombre interior, en la ley de Dios. Lo dice acá Romanos 7, 22 y 23. 24 y 25 termino. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha interna que tenemos siempre. El viejo hombre que quiere resucitar otra vez, que nos quiere llevar otra vez al pecado. Y el nuevo hombre, el interior, que se quiere deleitar en la ley de Dios. Y tenemos predicadores de hoy en día que siguen hinchando, perturbando, confundiendo, engañando al pueblo del Eterno, diciéndole, no guarden los mandamientos. Están arrastrándose ellos mismos, a su familia, a congregaciones, las están llevando al infierno. Las están llevando al infierno. ¿Cómo no vamos a deleitarnos? ¿Cómo no vamos a deleitarnos en nuestro interior, en la ley de Dios? Si la Biblia dice que el hombre interior se tiene que deleitar en la ley de Dios, de Yahweh, ¿cómo puede haber predicadores que siguen diciendo no guarden los mandamientos? Son apóstatas, engañadores. Ellos son los herejes, ellos son los herejes, ellos son los fariseos, ellos son los siervos de Satanás. ¿Y quién les habla? Y no quien les habla por decirte, hermano, tenés que deleitarte en la ley del Eterno. Lo dice aquí. Termino con el 24 y 25, Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, Yahweh, por Yahshua Hamashiach, nuestro Adón, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley. Digo como dice la Reina Valera, de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Una vez más, vemos en el versículo Romanos 7:25 que ahí están las dos leyes juntas. La ley del Eterno, para nosotros es el Pentateuco o Moisés, y que hay que guardarlo, y la ley del pecado, que es la que se opone a la ley del Eterno. Hermano y hermana, hasta aquí la segunda parte del estudio. Compartí este mensaje. El pueblo del Eterno tiene que guardar los mandamientos, tenemos que debemos deleitarnos en el hombre interior, que es el único que se va a salvar o se va a perder, porque este cuerpo del polvo salió y a la tierra va otra vez. Hermano y hermana, si eres espiritual, lo vas a entender. Si eres espiritual, lo vas a entender. Si tienes temor del Eterno y estabas equivocado, te vas a arrepentir y vas a cambiar tu forma de ser, tu forma de vivir. Ahora, si el orgullo, la soberbia o el que dirá pesa más en ti que la palabra, te vas a perder. Tienes que guardar los mandamientos. Para ser justificado, debemos guardar los mandamientos. Bendiciones a todos.